Para empezar, recordemos que un polígono se puede definir como una figura plana cerrada, delimitada por una secuencia finita de segmentos rectilíneos. Etimológicamente, la palabra polígono deriva de las raíces griegas polis, que significa muchos, y gonos, que significa ángulo. En este sentido, un polígono sería una figura con varios ángulos. Usaremos las siguientes raíces griegas: ena, que significa 1, di, que significa 2, tri para el número 3, tetra para el número 4, penta para el 5, hexa para el 6, hepta para el 7, octa para el 8 y enea para el 9. Así, los nombres para los primeros polígonos se formarán antecediendo estas raíces a la partícula gono, que, como dijimos, significa ángulo. La geometría plana nos enseña que el mínimo número de lados que puede tener un polígono es 3. Por lo tanto, no existe el enágono ni el dígono. Y así el primer polígono será el trígono, más conocido como triángulo. Es de notar que en la geometría plana, un polígono tiene el mismo número de lados que de ángulos internos, de manera que no hay ningún problema en llamar al polígono de 3 lados trígono, es decir, polígono de 3 ángulos. Y esto mismo es válido para los demás polígonos. De esta manera, el polígono de 4 lados se denomina tetrágono, aunque es más conocido como cuadrilátero. El de 5 lados se llama pentágono, el de 6 hexágono, el de 7 lados se denomina heptágono, el de 8 octágono y el de 9 eneágono. La raíz griega para 10 es deca, de modo que el polígono de 10 lados se llama decágono. Los polígonos de 11 a 19 lados se nombran indicando primero las unidades y luego la decena. De esta manera, el polígono de 11 lados se denomina endecágono, el de 12 dodecágono, el de 13 tridecágono, el de 14 lados se llama tetradecágono, el de 15 pentadecágono, el de 16 hexadecágono, el de 17 heptadecágono, el de 18 octadecágono y el de 19 eneadecágono. Nótese que el polígono de 11 y el de 12 son las únicas excepciones al uso de las raíces indicadas, ya que en tal caso deberían llamarse enadecágono y didecágono, aunque no es así. La raíz griega para 20 es icosa y por lo tanto el polígono de 20 lados se denomina icoságono. A diferencia de los anteriores polígonos, a partir de 21 lados, en el nombre del polígono se indica primero las decenas y luego las unidades conectados mediante la partícula kai, que significa y, la conjunción y del español. Así, el polígono de 21 lados se denomina icosacaiennágono. Etimológicamente, un polígono de 21 ángulos. Similarmente, el polígono de 22 lados se denomina icosacaitígono, el de 23 icosacaitrígono, el de 24 icosacaitetrágono, el de 25 icosacaipentágono, el de 26 icosacaihexágono, el de 27 icosacaiheptágono, el de 28 icosacaioctágono y el de 29 icosacaienneágono. El nombre para el polígono de 30 lados es triacontágono. Para los números desde 31 hasta 99 se sigue un esquema muy similar al anterior, teniendo en cuenta que las decenas se nombran de la siguiente manera: 30 triaconta, 40 tetraconta, 50 pentaconta, 60 hexaconta, 70 heptaconta, 80 octaconta y 90 eniaconta. De igual manera, las decenas se conectan con las unidades usando la partícula kai. El polígono de 58 lados, por ejemplo, se nombra teniendo en cuenta las 5 decenas y las 8 unidades, pentacontacaioctágono. Asimismo, el polígono de 63 lados se denominará hexacontacaitrigono, el de 71 lados, heptacontacaiennágono, y el de 99 lados, eneacontacaienneágono. Las raíces griegas para las potencias de 10 a partir de las centenas son las siguientes. Para las centenas, hecta, que significa 100. Para los millares o unidades de 1000, kilia, que significa 1000.
Para las decenas de mil, miria, que significa 10.000. Para las centenas de mil se usa decemiria, es decir, 10 veces 10.000, o sea, 100.000. Para los millones, mega. Para formar el nombre de un polígono con un número mayor de 100 lados, se escriben en orden descendente las raíces griegas para sus potencias de 10 hasta las centenas, cada una precedida por la raíz griega de su dígito correspondiente. Para la parte que corresponde a las decenas y las unidades, se escribe tal como si se tratara de un polígono de menos de 100 lados, de acuerdo con los casos antes explicados. Además, si el dígito correspondiente a una potencia de 10 a partir de las centenas es 1, no se antecede a su raíz la partícula ena. Los siguientes ejemplos ilustran lo enunciado. Para el polígono de 934 lados, tenemos 9 centenas que se expresan con ena hecta, y los últimos dos dígitos, es decir, las decenas y las unidades, se expresan con el nombre del polígono de 34 lados, es decir, el triacontacaittetrágono. Así, el polígono de 934 lados es el eneahecta triacontacaittetrágono. Para el polígono de 1532 lados, tenemos una unidad de 1000 expresada con quilia, 5 centenas que se expresan con pentaecta, y finalmente el nombre del polígono de 32 lados, triacontacaitígono. Nótese que como solo hay una unidad de 1000, escribimos solamente quilia y no enaquilia. Así, el polígono de 1532 lados es el quilia pentaecta triacontacaitígono. El polígono de 4823 lados tiene 4 unidades de 1000, tetraquilia, 8 centenas, octaecta, y los dos últimos dígitos se expresan con el nombre del polígono de 23 lados, el icosacai-trígono. En total, el polígono se llama tetraquilia octaecta icosacai-trígono. Para el de 26.401 lados hay 2 decenas de 1000, dimiria, 6 unidades de 1000, hexaquilia, y 4 centenas, tetraecta. Los dos últimos dígitos se expresan como enágono. Así este polígono es el dimiria hexaquilia tetraectaenágono. Siguiendo el mismo esquema, tenemos que el polígono de 57.312 lados es el pentamiria heptaquilia triectadodecágono. Para el polígono de 798.185 lados tenemos 7 centenas de 1000, heptadecemiria, 9 decenas de 1000, eneamiria, 8 unidades de 1000, octaquilia, una centena, hecta. Nótese de nuevo que no se le antepone la raíz ena, y los dos últimos dígitos que se expresan con octacontacaipentágono, de manera que el polígono se llama heptadecemiria, eneamiria, octaquilia, hecta, octacontacaipentágono. Por cierto, el polígono de 1.000.000 de lados es el megágono. Para algunos posiblemente ocioso, para mí divertido además. Hasta luego.